Bien, estamos estudiando los profetas menores, estamos estudiando Malaquías y ya hemos llegado al capítulo 2 de Malaquías. Recuerden que en Malaquías consiste en una exhortación que Dios le hace al pueblo, donde Él los reta por distintas cosas. Y la verdad es que ellos responden siempre haciéndose los lesos, diciendo, ¿y nosotros? ¿Yo? ¿Y a dónde? ¿No es cierto? Y Dios después les argumenta y les dice, miren, y les pone ahí las pruebas. ¿Ya? Y es interesante ver, como les comenté la semana pasada, que lo primero que el Señor los reprende no es por las cosas que hacen mal, sino que en primer lugar por la falta de conocimiento de Él. Lo primero que Él les dice, yo los amo. Y ellos dicen, ¿y en qué nos amaste? ¿Se acuerdan? Y Él dice, que los escogí. Y obviamente hay muchas más muestras, pero al menos es una muestra ya potente. Y después la segunda exhortación tiene que ver con que ustedes no me temen. No entienden que yo soy grande, que yo soy gigantesco. Y ahí viene esa reprensión que, bueno, estudiamos la semana pasada. Llegamos hasta el capítulo 2, versículo 3. Hoy día vamos a retomar desde el capítulo 2 del versículo 1 para que nos recordemos de esos pasajes. Y la temática de hoy entonces es la continuación de la reprensión de la semana pasada y que tiene que ver con el temor reverente a Dios y de cómo los sacerdotes carecían de eso. Debo también recordarles que el texto le habla a los sacerdotes de la época, pero al mismo tiempo el Nuevo Testamento nos enseña que todos los que estamos en Cristo somos real sacerdocio en Cristo. Somos de alguna forma representantes de Dios acá en la tierra y también llevamos al pueblo ante Dios. Por tanto, esa reprensión a los sacerdotes nos llega a todos nosotros que estamos acá, ¿ya? Para que no nos hagamos los lesos como el pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer capítulo 2. Versículo 1. Hoy día vamos a abarcar hasta el versículo 9, porque ya desde el versículo 10 cambia el que habla. Y ya no habla directamente el Señor, sino que habla a Malaquías mismo. Pero vamos a llegar hasta el versículo 9 hoy día. Versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Para ustedes, para todos nosotros que estamos acá. Es este mandamiento. Y les da un gran mandamiento. Y ese gran mandamiento lo estuvimos viendo, versículo 2. Si no oyeres y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de todo corazón. ¿Cuál es el mandamiento central que les dice acá? Él les dice, les doy un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento que dice el versículo? Decidir de todo corazón dar gloria al Señor. Decidir de todo corazón dar gloria al Señor. No decidir así como a media, dar con una área de mi vida gloria al Señor. No, con todas las áreas de mi vida gloria al Señor. Y esa decisión no es manipulada de afuera, no es impuesta por la religión. Es en realidad una decisión que proviene del corazón. Porque es desde ahí que el Señor en realidad busca el amor. No busca un amor presionado, busca un corazón rendido a Él. Entonces Él dice, yo les doy un mandamiento a ustedes. Que decidan de todo corazón glorificar mi nombre. En nuestro trabajo, con nuestros conocidos, ¿hemos decidido de todo corazón que el nombre de Dios sea glorificado ahí? ¿O hemos decidido más bien que nuestro nombre quede bien parado? Porque el tema de la gloria es un tema muy importante. Es un tema que es central en la Escritura. Dios vela por su gloria porque se lo merece. Entonces el Padre vela por la gloria del Hijo, y el Hijo por la gloria del Espíritu, y el Espíritu por la gloria del Hijo, y el Hijo por el Padre. La Trinidad se glorifica mutuamente porque Dios es digno de gloria. Si nosotros estamos en Dios, nuestro trabajo, uniéndonos ahí a la Trinidad, es glorificar precisamente al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero la tendencia carnal humana, la tendencia pecaminosa es seguir lo que hizo el diablo. ¿Y qué hizo? Glorificarse a sí mismo. El diablo quería estar ahí, el perla sentado, ¿no es cierto?, en el trono. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo, a microescala. No estamos pensando en sentarnos en el trono de la ciudad de Dios, pero estamos pensando en sentarnos en el trono de mi casa. Y estamos pensando de sentarnos en el trono de mi trabajo y que me sirvan a mí y que estén a disposición de mí y que piensen bien de mí. Entonces el Señor dice, paren. Yo les doy un mandamiento, que decidan de todo corazón glorificar mi nombre. Y ese mandamiento está ligado al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todo. Cuando amamos a alguien, deseamos que ese alguien sea reconocido. Les pongo un ejemplo bien cercano, que es el ejemplo
que nosotros tenemos en la casa, el ejemplo paternal, con mis hijos. Si yo amo a mis hijos, si mi esposa ama a nuestros hijos, entonces nosotros lo que deseamos es que a ellos les vaya bien y que ellos sean reconocidos, y cuando la Poppy hace gimnasia y gana algún premio, nosotros estamos contentos. ¿Por qué? Porque la amamos. No es un contentamiento así como manipulado, ¿me entienden? Porque hay amor. Y cuando a mi hijo le va bien en el colegio y tal vez saca buenas notas, uno está contento. ¿Por qué? Porque lo amamos. Cuando uno ama a alguien, uno busca que ese alguien sea reconocido y exaltado. Está ligado al primer mandamiento. Cuando el Señor les dice, yo les doy un mandamiento, que de todo corazón busquen glorificar mi nombre, está ligado al mandamiento principal. Ámenme con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser, con todo ámenme. Está junto. En otras palabras, si yo digo, amo al Señor de todo corazón, pero en mi diario vivir procuro salvar mi propio nombre, y que mi propio nombre quede bien, entonces, por ejemplo, no hablo de Jesús porque resulta que, no sé, pueden pensar mal de mí, entonces el Señor no es tu primer amor. Esa es la prueba empírica de eso. La gloria es la prueba empírica de a quién amo, a quién rindo la gloria. Entonces el Señor dice esto a los sacerdotes, le dice, miren, yo les doy un mandamiento, que decidan de todo corazón glorificarme a mí, y eso va a estar indiscutiblemente ligado al primer amor. Y nosotros nos debemos plantear eso. Nosotros realmente estamos amando al Señor con todo nuestro ser. Eso va a implicar buscar con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, que el Señor sea exaltado. Que en mi casa el Señor sea exaltado. Que entre mis vecinos el Señor sea exaltado. Que en mi trabajo el Señor sea exaltado. Que en los estudios el Señor sea exaltado. No buscar que mi nombre sea colocado en alto, sino que su nombre. ¿Te esfuerzas por la exaltación de tu propio nombre? ¿O al revés? Cuando habla mal de mí o habla mal de ti, te duelen demasiado. Porque obviamente duele, ¿no es cierto? Y todo, pero cuando sabemos que no se trata de nuestra gloria, no debiera dolernos tanto como para inmovilizarnos o llevarnos a pecar. Oh, esta persona habló mal de mí. Ah, no, me las va a pagar. Como si fuera, ¿y qué? El centro del universo. Igual el problema. Entonces, el Señor nos prueba también con injusticias. Y tal vez has vivido en este tiempo injusticias. Y la gente tal vez habla mal de ti y todo. Bueno, el Señor tal vez está probando dónde está tu primer amor. Si está con tu nombre o está con el nombre de Cristo. El Señor también permite eso. Por tanto, el Señor acá les pone dos mandamientos. Él les dice, miren, esta es la ley que les doy. Un mandamiento, glorificarme con todo, o si no, maldición. Y es bien parecido a lo que pasa al final de Deuteronomio. Al final de la ley de Moisés, de Deuteronomio, les dice, yo les pongo bendición y maldición. Escojan. Y está terminando el Antiguo Testamento y Dios termina igual, porque Dios no cambia. Y dice, les pongo bendición o maldición. La bendición, un mandamiento, amar a Dios sobre todo y glorificarlo a Él. Maldición es que no lo glorifiques a Él, por ende, te glorifiques a ti mismo. Y eso va a traer destrucción sobre tu vida. El Señor entonces termina el Antiguo Testamento con el mismo discurso con el cual partió el Antiguo Testamento. Y eso continúa hasta el día de hoy. ¿A quién glorificas? ¿Vives en pos de ti o vives en pos de Él? Y continúa versículo 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y les echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. El que entrega los desechos a Dios será entonces, dice, les voy a enrostrar sus propios desechos y van a ser arrojados con sus propios desechos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso la semana pasada? De cómo muchas veces le entregamos las obras al Señor y cómo eso para Él es estiércol en la cara. Entonces en justicia otorga lo mismo al que actúa de esa manera. Ahora vamos a avanzar hoy día en el tema y resulta que el Señor ahora va a sacar un ejemplo positivo. Como está hablando los sacerdotes, Él va al antepasado de ellos, Leví, y va a empezar a hablar de Leví. Y habla de Leví como un buen ejemplo. La verdad, la Biblia no habla mucho de Leví en Génesis. Ya tenemos poca historia de Leví.
No sabemos mucho de él. La única historia que está por ahí, parece que en Génesis 34, es cuando él va con Simeón y matan a todo un pueblo porque habían violado a su hermana Dina. ¿Se acuerdan de eso? Mucho más antecedentes no tenemos. Entonces no sabemos si lo que sale acá, Dios lo habla referente al personaje Leví, tal vez a sus descendientes, que tuvo una descendencia famosa Leví. Dentro de esos descendientes estaba Moisés, Aarón y los levitas. Entonces cuando Dios aquí habla de Leví, no sabemos si está refiriéndose a la época de la tribu de Leví, en la época de Moisés, o se está refiriendo al personaje de Leví. La verdad es que da un poco lo mismo, porque la enseñanza es la misma, ¿ya? Y la enseñanza es esta. Dice, entonces, versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. A ver, entendamos un poco este versículo. El Señor dice, yo hice con él un pacto de vida y de paz, y se las di. Tuvo vida, tuvo paz, tuvo bendición. ¿Para qué? ¿Leímos bien? Para que me temiera. ¿No les parece raro? Le di bendición para que me temiera. Es raro porque uno piensa que el temor a Dios surge tal vez de su ira o surge del castigo. Y ahí es donde viene el miedo. Y no. Del castigo y de la ira, dice la Biblia, sí, las naciones tiemblan y viene terror. Pero no es lo mismo que el temor a Dios. El temor reverencial a Dios es distinto al terror, porque los demonios le tienen terror a Dios. Porque ellos saben que viene la ira de Dios y ellos saben que van al lago de fuego eterno, pero no por eso se sujetan a él. Una cosa es sentir un terror por la ira de Dios, pero otra cosa es temer a Dios desde la reverencia y la admiración, que es muy distinta. El terror infundido por su ira está reservado para aquellos que no le temen ante el despliegue de su amor. Dios despliega amor y el Hijo de Dios verdadero va a responder con temor reverente. En cambio, frente a la bendición de Dios, el falso creyente, ¿cómo responde? ¿Qué creen? A ver, les pongo un ejemplo. Mucha gente viene a la iglesia o viene al Señor, ¿por qué motivos? Porque están con alguna crisis, porque están mal en el matrimonio, porque tienen algún problema con los hijos, porque están endeudados, porque en el trabajo les va mal y vienen al Señor. ¿Pero vienen al Señor por el Señor? No, pues. Vienen por utilitarismo. Vienen por las cosas que da el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor a un falso creyente lo bendice, ¿esa persona se queda con el Señor? No. Una vez que se le arregló el problema, se aleja del Señor, porque no fue al Señor por el Señor, fue al Señor por lo que el Señor puede dar. Y eso lamentablemente también se nos traspasa muchas veces a los verdaderos creyentes, donde dentro de los verdaderos creyentes hay cristianos maduros y cristianos inmaduros. El inmaduro va en pos de sus propios deseos y busca al Señor utilitaristamente. Busca al Señor por lo que el Señor me puede dar. Entonces cuando el Señor me bendice, cuando estamos cómodos, cuando resulta que mi familia está en orden, y estoy ganando un buen sueldo, y nadie está enfermo, y todo está tranquilo, ¿hago más devocionales o menos? Menos, po. ¿Oro más o oro menos? Menos. ¿Leo más la Biblia o la leo menos? Menos. ¿Me dedico más a cantar o menos? Menos. Esa es la inmadurez cristiana. La inmadurez es buscar al Señor solamente en crisis, por lo que Él me puede dar. Entonces el Señor te lo otorga y resulta que ya me lo dio. Ah, listo, que te vaya bien, Señor. Nos vemos en un año más, en otra crisis. Eso es inmadurez. Y el Señor saca a relucir el ejemplo de Leví. Y Él dice, mira lo que hice con Leví. Yo le di un pacto de paz y lo bendije. ¿Cómo respondió Leví? Respondió como debiera responder un creyente maduro. Respondió así.
Dice, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Estuvo humillado. A nadie le gusta, mis queridos, que solo le miren las manos y vengan a pedir cosas y no se fijen en tu rostro y establezcan una relación. Al Señor tampoco le gusta. Si el Señor es amor. No es que el Señor no quiera bendecir, es que muchas veces no puede bendecir, porque sabe que si nos quita aflicciones, nos mandamos a cambiar. Y nuestra mayor bendición es el Señor. ¿De qué nos sirve el cielo si no está el Señor? Si no está el Señor, entonces no es cielo. Y a veces queremos el cielo sin el Señor. Queremos las bendiciones. ¿De qué nos sirven las bendiciones sin el Señor? No nos sirven. Entonces, Señor, para que estemos con Él, lamentablemente, muchas veces tiene que hacernos sufrir. Pero no es porque Él quiera verte sufrir, es porque Él quiere verte cerca de su corazón, que es muy distinto. Porque Él sabe lo que realmente nos llena, no son las bendiciones, es Cristo. Es Cristo el agua de vida eterna. Es Cristo el pan de vida. Es Él. Entonces, si Él nos quiere bien alimentaditos, a veces tiene que permitir momentos muy duros en nuestra vida para que estemos apegados a Él. ¿Por qué? Porque en nuestra inmadurez, probablemente el Señor nos bendijo mucho y en vez de buscarlo más, lo buscamos menos. En vez de responder con temor reverente, respondimos sin temor a Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Estuvimos viéndolo eso hace 4 semanas atrás. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No podemos ser niños en esto. Debemos crecer y madurar en el Señor. Como les decía, claro, cuando llega un nuevito en la fe y llega recién al Señor y recién empieza a conocer al Señor, generalmente uno viene sin cachar nada y viene por lo que el Señor te da. Y está bien, porque un bebé con chupete se ve tierno. Pero cuando después de 10, 15 años sigue igual, un adulto con chupete es ridículo. Y así estamos muchas veces años y años viniendo a la iglesia por lo que Él me da y no por Él. Sin amarlo. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor es tener una relación de intimidad. Cuando uno crece en adultez, cuando uno es niño, uno desea, ¿no es cierto? Desea cosas y esto y lo otro, y cuando los papás no te lo dan, uno hace berrinche, ¿no es cierto? Está enojado y después se te pasa, es guau. Pero cuando uno es adulto, uno entiende que ya no debiera ser así, al menos debiéramos entenderlo. Que en realidad ahora lo importante son las relaciones. Amarnos los unos a los otros. Que un adulto sirve y se pone a disposición y empieza a dar. El foco no está en sí mismo. Esa es la adultez cristiana. La adultez cristiana es cuando ya el foco tuyo no está en ti. Está en la gloria de Cristo. Está en amarlo a Él. Está en vivir por Él y adorarlo a Él, ya sea que estemos pasando buenos tiempos o malos tiempos. Da lo mismo. Porque somos adultos espirituales. El Señor nos está llamando a la madurez. El Espíritu Santo nos edifica a través de la hermandad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un hombre, ¿sí? A la medida de estatura de la plenitud de Cristo, no un niño. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Estoy leyendo Efesios 4:13. El Espíritu Santo nos edifica para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso es infantilismo cristiano. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguen la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Uno lee el texto y uno dice, bonito, sí, verdad. Les voy a decir cómo fallamos en esto, ¿ya? Ah, mira, no quieren que les diga. Gracias. Ah, me cambió la página.
Ya bueno, vamos a cambiar la página. Miren, les voy a decir cómo fallamos en esto. Cómo somos llevados muchas veces en nuestro infantilismo por cualquier viento de doctrina, cualquier estratagema humana que se levanta. Es cosa de ver los últimos 3 años de Chile. Que estallido social, que sí, que no. Que marchar, que sí, que no. Que izquierda o que derecha. Que constitución, que no constitución. Que vacuna, que no vacuna. Y el niño fluctuante, ¿qué hace? Se polariza. Se polariza porque va en pos de lo que va pasando. Entonces de repente está acá y esos son los malos. Y para el otro lado, no, es que esos son los malos. Niños, cuando en realidad en el Señor nosotros tenemos una misión: predicar el Evangelio, hacer discípulos, glorificar a Cristo. No podemos andar peleando. Los niños pelean. Y yo quiero el dulce. Bueno, no podemos andar con contiendas, con rivalidades. Si todos sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, ¿cómo vamos a llevar 3 años peleando? Eso es inmadurez. Tú puedes tener tu postura personal, muy bien. Qué bueno que tengas posturas personales, pero eso no tiene nada que ver con el carácter. El carácter de Cristo, el fruto del Espíritu y la mansedumbre. Cuando vemos que hay falta de carácter de Cristo, eso es inmadurez cristiana. Inmadurez. Entonces, muchas veces leemos el pasaje de Efesios y decimos, no, sí, no podemos ser niños fluctuantes. Llevamos 3 años así, pues. 3 años siendo niños fluctuantes. No puede ser. Este es tiempo de madurar en el Señor. Y de, por tanto, decidir de todo corazón glorificar a Dios. Entonces, puedo tener alguna postura personal en algo, pero eso no me puede llevar a denigrar el nombre de Cristo por mis actitudes. Por la vida, como la llevo, cómo ando destruyendo con palabras. No puede ser. Es lo que vemos en Leví. Dice acá el Señor. Voy a retomar ahí. Sabrán que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Delante de mi nombre, dice el Señor, el nombre de Cristo, estuvo humillado. Señor, haz como tú quieras. Señor, tú mandas. Tú eres Señor. Kyrios, yo soy esclavo. Haz como tú quieras. Delante de mi nombre estuvo humillado. Haz como tú quieras, aunque eso vaya en desmedro de mi propia voluntad. Haz como tú quieras, aunque eso muchas veces va a implicar no hacer mis propios deseos. Como tú quieras. Él estuvo humillado. Y ahora veamos qué significó eso en lo concreto. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallado en sus labios. La ley de verdad estuvo en su boca. En sus labios no hubo iniquidad. Yo estuve leyendo ahí varias versiones para entender bien qué significaba eso, la ley de verdad. Hay aparentemente un consenso ahí de que significa que él, el personaje o la tribu, cuando enseñaban la ley, no la tergiversaban. Decían la ley tal como es, la enseñaban verdaderamente. Y eso tiene que ver con temor a Dios. Porque cuando uno no teme a Dios, teme a los hombres. Y cuando uno teme a los hombres, uno ajusta la palabra. Uno ajusta la Biblia a la cultura, a lo que opina el otro, a lo que dice la tele. ¿Para qué? Para que no me traten mal. Para que me acepten. Para que no crean que soy muy cuático. ¿No es cierto? Pero resulta que el temor a Dios hace que uno entregue la Biblia tal como es. ¿Por qué la Biblia? ¿Qué voy a hacer si no la escribí yo, po? Si te enojas, bueno, enójate con el Señor. Entonces, el temeroso de Dios no teme a los hombres, sino que toma la ley de Dios y la expone. Entonces hay un grupito de amigos y cada uno está dando su opinión. ¿Qué va a decir? ¿Qué dice el texto? Anda en paz y justicia para con Dios primeramente. Muchas veces cuando uno teme a personas y teme al mundo, uno intenta andar en paz con todos. Y claro, la verdad, la Biblia te dice, procura andar en paz con todos, en la medida de lo posible.
Pero muchas veces cuando uno simplemente dice lo que dice la palabra del Señor, no vas a andar en paz con todos. Muchos van a estar enojados contigo. Entonces acá el Señor saca a relucir que lo primero que hizo Leví es que estuvo en paz para con Dios. Y estuvo en justicia para con Dios. Para estar en justicia para con Dios, tenemos que estar cubiertos por la sangre de Cristo, porque nuestra propia justicia no alcanza. Eso significa vivir una vida de arrepentimiento. De cada vez que vamos fallando, que procuramos nuestra propia gloria, decirle, Señor, perdóname, cámbiame, límpiame, guíame. Estar en justicia para con Dios, por medio de Cristo y su sangre. Entonces, el Señor dice, miren, su antepasado, sacerdote, su antepasado, fíjense cómo él vivió. Yo lo bendije y él respondió como un hombre maduro. Él vivió una vida temerosa a mí, humillado a mí. ¿Cómo se manifestó eso? Se manifestó a través de lo que él dijo, lo que él habló, no tergiversando la ley, sino que dio la ley en verdad. La dio en verdad. Y eso que él hizo en verdad, en primer lugar, lo mantuvo en paz para conmigo. En paz y justicia para conmigo. Y resultado de eso, fíjense lo interesante. En justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Qué sucede cuando alguien simplemente brilla con la luz de la palabra? Es que muchos tal vez no te escuchen, pero otros muchos sí te escuchen. Si tú no ajustas el mensaje del arrepentimiento y del evangelio simplemente a lo que el mundo va pensando, tal vez logres salvar a muchos por la gracia del Espíritu, ¿no es cierto? Que no van a ir y lanzarse simplemente al pecado, los apartas de la iniquidad y los llevas a Cristo. Ese es el fruto de una vida temerosa a Dios. El fruto de una vida temerosa a Dios que no se ajusta, simplemente no ajusta la palabra del Señor al contexto, es que precisamente muchas personas puedan ser apartadas del mal. Tengo que hacer un breve paréntesis en este tema que es bien controversial y no le puedo dedicar mucho tiempo a esto, pero nosotros creemos que en el evangelismo, en la predicación de la palabra, hay dos aspectos. Uno es el fondo y otro es la forma. Nosotros creemos que el fondo no es ajustable. Es el mensaje de Cristo. Es que el hombre es pecador y necesita al Señor. Pero sí creemos que la forma es ajustable. Es cosa de vernos acá reunidos. Cambió la forma, ¿no es cierto? Entonces, la forma la ajustamos a las circunstancias y al contexto, pero el fondo no es ajustable. Entonces, todo lo que estoy hablando ahora tiene que ver con el fondo, no con la forma. Hago ese paréntesis para que no confundamos las cosas, ¿ya? Es decir, si voy y predico en la cárcel, voy a predicar distinto, con otra forma, que si voy y predico en el Congreso de Chile, ¿no es cierto? Son formas distintas, pero el fondo del mensaje va a ser el mismo, ¿sí? Entonces aquí el reclamo del Señor tiene que ver con ajustar el fondo. Y donde Leví no lo ajustó, dijo no, él siguió. ¿Y eso qué hace? Que muchos se han apartado de iniquidad. Ese es el fruto de eso. Y versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Con esa actitud mansa y humilde ante Dios, de estar firme, inamovible ante el mundo, sin dorarle la píldora a nadie, sin sobarle el lomo a nadie, dice el Señor, tú con eso, ¿qué haces? Tú haces que muchos que iban corriendo hacia el mal se detengan y tal vez incluso se aparten. Más aún dice, el hombre va a tener palabras sabias. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es la consideración de Dios. Es no actuar a tonta y a loca, sino que considerando al Creador. Eso es sabiduría. Entonces, lo que va a suceder, dice, que, como vemos acá en el versículo, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Lo que sucede con una persona que es temerosa a Dios y que vive una vida temerosa a Dios sin ajustar el fondo del mensaje, es que la gente va a empezar a buscarlo. Porque probablemente a usted le ha pasado. Tal vez sus compañeros de trabajo o de estudio o las familiares saben que eres cristiano, eres cristiana. Y no te pescan. Pero cuando tienen un problema, ¿a quién van? ¿Al amigo del carrete?
a la amiga que le dijo, no, lánzate nomás. No, pues, van a ir a la persona que ellos saben que en realidad tiene sabiduría en sus labios. Y se te acercan, pues, y te dicen, oh, estoy con este problema y todo. Y uno dice, ¿por qué se acerca a mí? Bueno, porque el mundo ve también, pues. El mundo sabe dónde hay una luz. Lo que pasa es que huye de la luz. Ese es otro tema. Pero cuando realmente hay un llamado, el Señor se acerca a la luz. ¿Y a quién se va a acercar? A aquel que esté alumbrando. No a aquel que esté apagado. Al que esté alumbrando. Entonces, a corto plazo, el camino del temor del Señor, de no ajustar el fondo del mensaje, de seguir adelante en un mundo postmoderno que no cree en verdades absolutas, pero tú predicas verdad absoluta, a corto plazo, eso parece súper nefasto, súper como contracultural y que se apartan. Pero los amigos te van a buscar. Han visto que has llevado una vida temerosa al Señor, una vida llena del Señor. Así que de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los demás van a detectar en ti que en realidad tú eres consistente y predicas la palabra del Señor, eres mensajero de Jehová. ¿Y eso quién lo ha hecho? El Espíritu Santo sobre vosotros. Es una decisión de corazón. En lo que tú estás viviendo, decídelo de corazón, esforcémonos en congregarnos los domingos, en los grupos pequeños, porque hemos decidido de todo corazón temer y glorificar al Señor. Llamemos por teléfono a los necesitamos de todo corazón glorificar al Señor. Tal vez para que otra persona se pueda sentar, ¿no es cierto? Y llorar. Otro, ¿por qué? Porque hemos decidido de todo corazón glorificar al Señor. Cuando la carne nos tienta a tal vez en una conversación meter la cuchara pecaminosamente y mejor nos mordemos la lengua y callamos. ¿Por qué? Porque hemos decidido de todo corazón glorificar al Señor. Cuando nadie nos vea, que vivamos la voluntad del Señor, aunque nos cueste, nos arrodillamos ante el Señor y resistimos al diablo porque hemos decidido de todo corazón temer al Señor. Mis queridos, necesitamos de Cristo para eso. Necesitamos de Él. Y eso es lo que le hago pedir hoy día, que este segundo punto que está ahí en la reprensión de esta carta que escribe Malaquías al pueblo, que el segundo punto lo podamos vivir como iglesia. Que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos ser lucecitas, de pilares de verdad, columnas y baluartes de la verdad, columnas inamovibles que alumbren en un mundo oscuro. Y que estén llenos de Cristo, sin temor al hombre, llenos de temor reverente al Señor. Que frente a las bendiciones de Dios respondemos buscándolo más. Y frente al bienestar que Dios nos da, respondemos buscándolo más. Y más de Él. Y llenos, con madurez. Y aunque el Señor nos quite todo el bienestar, lo seguimos buscando. Porque estamos con Él no por sus manos, no por lo que nos puede dar, sino que por lo que Él es. Que el Señor nos lleve a madurez. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Porque este ha sido un año donde tú estás sacando el chupete de nuestras bocas, Señor. Y tú quieres que estemos contigo por quien tú eres. Porque tú eres santo y tú eres amor y tú eres justo y tú eres misericordioso. Tú quieres que tengamos una relación de intimidad y de amor contigo como primer amor. Y que primero te temamos a ti. Y no que temamos al hombre y al mundo y a las circunstancias. Sino que caminemos, Señor, firmes como columnas y baluartes de verdad. Alumbrando tu luz. Sabemos que si perseveramos así, muchos serán apartados de su iniquidad. Señor, te rogamos salvación para esta ciudad. Que muchas personas lleguen a ti. Y que nos permitas seguir alumbrando. Firmes, Señor. Proclamando el Evangelio sin cambiar el fondo. Tal vez ajustando la forma de cómo predicamos. Pero sin ajustar el Evangelio de Jesucristo, que es el que nos transforma. Espíritu Santo, gracias porque tú nos has llamado. Sigue operando en nosotros, haciéndonos crecer conforme a nuestra cabeza, que es Cristo, para que no seamos niños fluctuantes. Señor, perdónanos por las peleas de los últimos 3 años. Limpia nuestros corazones. Y que en los años que siguen, que sabemos que siempre va a haber crisis, podamos, Señor, mostrar el carácter de Cristo. Y amarnos mutuamente. Y mantenernos unidos y unánimes y alabándote y buscándote a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.